Y realmente la corrección sí es un poquito complicada porque pues obviamente son matemáticas, es estar calculando y el estar sacando cuentas, pero pues obviamente hay calculadoras para eso, así que no se complica tanto al momento de hacerlo. Para corregir una hipernatremia hay 4 pasos que se deben de llevar a cabo, que es calcular, el primero es calcular cuánto déficit de agua tiene. Al tener una alta osmolaridad plasmática debido a una hipernatremia, pues lo que existe es un déficit de agua. El paciente está perdiendo líquidos y esto está haciendo que la concentración sea mayor de sodio en lo que es el espacio intersticial. Lo que tenemos que hacer pues es bajarlo. El segundo paso es elegir a qué ritmo debemos de corregir la hipernatremia. No se puede corregir de golpe, no se puede bajar de 160 a 145 de un solo en un día. Tenemos que corregir, tenemos que agarrar ritmos de corrección de base para corregirlo en varias horas. Normalmente es más de 24 horas. El tercer paso es calcular ya cuánto régimen de agua le va a tocar o cuánta solución le va a tocar por hora, que es el régimen de reposición de líquidos, para así iniciar una infusión y empezar a corregírsela. Y el paso número 4, que es importante que lo sepan, pero lo quito aquí, que es la reposición de pérdidas insensibles. Bueno, no de pérdidas insensibles, sino de otro tipo de pérdidas. Y aquí está lo que son las pérdidas insensibles, como en el sudor, las evacuaciones, o la respiración en muchas ocasiones, pero estas se reponen solo si el paciente realmente las está perdiendo como tal. Si el paciente está en un ambiente muy caluroso y tiene muy diaforético, está sudando mucho, pues entonces sí, tratamos de reponerlas, pero se confunde mucho eso, entonces simplemente tienen que saber que se pueden reponer, pueden ser 40 mililitros en cada, agregarle al régimen que salga, y también se calcula el agua libre de electrolitos que se pierde por la orina. Ese es otro tipo de fórmulas, pero repito, hasta ahí me quedo. Simplemente quiero que sepan cómo corregirla normalmente sin agregar esas pérdidas, porque es lo que más van a hacer ustedes cuando llegue un paciente así a urgencias. ¿Cómo calculamos el déficit de agua? Primero es una fórmula que se tienen que aprender porque es una fórmula general. Dividimos, para esto nosotros ya tenemos que tener obviamente un valor de sodio base. Para que tú sepas que tiene hipernatremia, pues ya tienes un sodio o un valor de sodio. Este valor de sodio lo vamos a dividir entre nuestro sodio deseado. Nuestro sodio deseado siempre es 140. ¿Por qué? Porque están en medio. Es el valor promedio de sodio. Si lo normal de 135 a 145, un promedio entre estos dos es 140. Entonces, ese es nuestro sodio deseado, tanto en hiper como en hiponatremias. Entonces, nuestro sodio sérico vamos a dividirlo entre 140, que siempre es una constante, y a este resultado le vamos a restar 1. Ahí es la primera parte de la fórmula. Este resultado que nos salga lo vamos a multiplicar por el agua corporal total. Y el agua corporal total la calculamos multiplicando el peso del paciente por 0.6 si es hombre y 0.5 si es mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se supone que tenemos aproximadamente el 60% de agua y en las mujeres baja un poco entre el 50 y 60%, entonces le dejan 0.5 la fórmula. Es bien importante esto, porque las mujeres sí tenemos que cambiarle a 0.5. Tienen que checar eso. Esta fórmula lo que nos calcula es cuánta agua yo le tengo que pasar a mi paciente para que el sodio me baje a 140. Ese es el primer paso, calcular cuánto déficit de agua tiene para que el sodio le llegue a 140 a mi paciente, no a 145, a 140. Ese es el valor promedio normal.
El segundo paso es elegir el ritmo de corrección. Y el ritmo de corrección es nada más elegir si lo vamos a corregir a 10 miliequivalentes en 24 horas o a 12. No podemos superar esta cantidad, no podemos superar más de 12 en 24 horas. Y el agarrar 10 o 12 va a depender de qué tipo de hipernatremia tengamos. Solamente en pacientes con hipernatremias graves vamos a corregirlo a 12. Y en hipernatremias leves y moderadas vamos a corregirlo a 10 miliequivalentes en 24 horas. Esto quiere decir que si mi paciente tiene 155, yo lo tengo que bajar a 140, tengo una diferencia de 15. 155 y 140, 15. Yo no puedo corregirle esos 15 en un solo día. Así que lo que voy a hacer va a ser calcular cuánta diferencia tengo de sodio entre el real que tiene mi paciente y el deseado y calcular el régimen que le voy a pasar de líquidos por hora. Ese es el paso número 3. Resto del sodio sérico menos 140, digamos, tenía 155, pues le falta 15 para llegar a 140. Y 155 sabemos que es un valor o es una hipernatremia, moderada. Entonces, mi paciente yo no lo voy a corregir a más de 10,000 equivalentes. Su velocidad la voy a corregir a 10. Entonces, lo que me resulta de esa diferencia entre ambos sodios, en este caso sería 15, yo voy a dividirlo entre el régimen que elegí. Tiene 155 en moderada, elijo 10. 115 entre 10 es 1.5. Entonces yo tengo 1.5 días para corregirlo, pero el tiempo yo lo tengo que calcular en horas. Entonces si tengo 1.5 días y mi día tiene 24 horas, pues entonces yo tengo 36 horas para corregir ese sodio a mi paciente. Y no es que tenga, sino que ese sodio de 155 a 140 va a bajar en 36 horas. ¿Qué sigue? Ese es el paso número 3 o la parte o el inciso A del paso número 3, que es calcular a cuántas horas lo vas a estar pasando. Y el siguiente paso, que sería el paso número 3B, es calcular ahora sí a qué velocidad se pondría la infusión o cuánta solución se pasaría. Y para esto es dividir lo que te salió en déficit de agua, que te sale en litros, por cierto, lo tienes que convertir a mililitros. Y esos mililitros los vas a dividir entre las horas que lo tienes que corregir. De esta manera te va a salir cuántos mililitros por hora tú vas a pasar. Esa es la última parte de la corrección. Y en este momento tienes que elegir qué solución vas a utilizar para corregirla. Para corregir la hipernatremia se utiliza soluciones que no tengan nada de sodio, como cuál, solución glucosada al 5%. En pacientes no diabéticos. Pacientes diabéticos tienes que utilizar pues agua inyectable, no puedes utilizar solución glucosada. De esta manera se corrige la hipernatremia. ¿Y qué va a pasar? Pues tú vas a elegir la velocidad, digamos que tenías que pasar 6,000 mililitros y quedamos que va a ser a 36 horas. Probado mi celular. Digamos que tú tenías que corregirle a 6,000 mililitros a 36 horas. Si lo divides entre 36, te queda 166.6 la infusión. Entonces quedaría así, en una bomba de infusión, por supuesto, y se pasa de solución glucosada por hora. ¿Cuándo vas a ajustar? Vas a ajustar en caso de que quieras agregar las pérdidas. Yo quiero que se queden hasta aquí. No se vayan a meter tanto en las pérdidas o reponer las otras pérdidas. Yo necesito que se queden aquí. Ya lo otro es de terapia intensiva.
¿Cuándo vas a corregir? A las 6 horas tienes que evaluar, pero no vas a corregir. A las 6 horas tienes que evaluar la cantidad de sodio que tiene tu paciente. De ahí a las 12 horas, o sea, a las 6 horas de lo último, y luego a las 24 horas de que iniciaste la infusión. Y es ahí cuando tú vas a corregir. Si a las 24 horas tú ves que ya bajó 10, que ahora tiene 145, perfecto, le sigues como está. Pero si ves que no ha descendido lo que tú esperas, que serían 10, porque recuerden que queremos bajar 10 en 24 horas, si no ha descendido, entonces yo voy a ajustar con el nuevo valor de sodio que estoy teniendo. Digamos que tenía 155, a las 24 horas le vuelvo a evaluar. Yo esperaría que ya estuviera en 145. Eso es lo que yo esperaría porque ya estoy reponiendo. Pero si está en 150, por ejemplo, entonces con ese valor de 150 vuelvo a hacer todo esto, vuelvo a calcular y corrijo la velocidad de infusión que le voy a dar a mi paciente para que se pueda corregir un poquito, no más rápido, pero sí corregir en un valor deseado, porque no está bajando lo que yo quiero. Tengo que evaluar a las 24, a las 6 horas, si mi paciente está orinando, si mi paciente tiene la presión normal, o sea, no está hipotenso, no está hipertenso, si no ha desarrollado edemas, si no tiene alteraciones del estado de conciencia. Tengo que estar evaluando eso, que mi sodio sí vaya bajando. Obviamente a las 6 horas no va a bajar 10, a lo mucho 1 o 2, o sea, no va a bajar no esperen ver ya un sodio ya casi normal. Eso sería un error de corrección y podríamos si lo corregimos demasiado rápido, por eso no podemos superar este régimen. Si lo corregimos demasiado rápido, se puede provocar un problema a nivel cerebral. ¿Cuál es? Lo que tienen los de hiponatremia. Exceso de ADH. No, hombre, ya olvídense la ADH. Edema. Edema cerebral. Edema cerebral. Edema cerebral. ¿Ok? Entonces, la corrección rápida de hipernatremia te puede provocar un edema cerebral. Eso tenemos que evaluarlo en un paciente que no tenga signos de hiponatremia, y no porque te bajó el sodio, sino porque el estar reponiendo tan rápido, el perder bruscamente sodio del espacio intersticial, existe este desequilibrio, entonces hace que la célula tenga que chupar agua y se edematice. Entonces, normalmente son las células cerebrales las que se podrían afectar. Esta es la corrección de la hipernatremia. Una vez corregido, pues ya, todo bien. La leve, que normalmente no supera los 150. La leve la puedes corregir incluso sin necesidad de hacer una infusión. La puedes corregir de forma ambulatoria, aumentando la ingesta de agua y simplemente estar controlando su causa. Si fue una diabetes insípida, la puedes tratar ya la diabetes insípida, o bien la hipernatremia leve puede ser con aumentar ingesta de agua, evitar o restringir completamente la sal en los alimentos y el uso de diuréticos, diacídicos, por ejemplo. Ya las hipernatremias moderadas ya las tienes que corregir en un medio hospitalario con esta reposición, y las graves, pues sobre todo. Las leves, ¿cuándo los vas a hospitalizar? Cuando tengan alguna descompensación o cuando tengan algún problema que amerite su internamiento. Si nada más es algo leve y está bien con sintomatología, la mandas a su casa, se corrige en su casa, y al siguiente día una nueva valoración de electrolitos, pues para ver que no esté aumentando y no se nos convierta en una moderada. Tengo muchos casos clínicos que darles. Bueno, esa es la corrección de la hipernatremia. Anoten por ahí, corrijan, porfa, de tarea, obvio.
Es, bueno, de tarea, o sea, anótenlo para que ustedes lo practiquen, el que quiera y el que no, pues ni modo. Paciente femenino, pesa 60 kilos y tiene un sodio de 158. Son los únicos datos que necesitan para corregir una hipernatremia. Femenino, pesa 60 kilos y tiene un sodio sérico de 158. Ahí anótenlo y ustedes lo corrigen ahí, pues ni modo que en su casa. El que quiera lo hace, el que no, pues cuando venga el examen ahí lo van a hacer. Bueno, ¿alguna duda de la corrección? No, ya no vayan a perder tiempo en lo de las pérdidas. Las pérdidas incluso puede ser en el primer reajuste, pero no se me confunden mucho con eso, así que ya cuando lleguen a urgencias, materia, ahí les van a volver a explicar esto ya con más detalle. ¿Alguna duda de la corrección? ¿No? Dijo sodio sérico de 158. Correcto. Ok, gracias. Y ustedes pueden ir practicando. Les sugiero que lo hagan porque van a decir, ay, qué flojera. Cuando lleguen a urgencias, como médico, seas el médico que seas, aquí te va a tocar dar las primeras correcciones, que es esto. Ya los ajustes les toca al piso, a donde se ingresa el paciente, pero las primeras te tocan a ti. Como médico general también estamos en área de urgencias. En hospitales privados, nosotros estamos en urgencias. En el general están en urgencias los médicos generales, médicos familiares, entonces esto lo tienes que saber corregir. Ya los reajustes, que es añadir las pérdidas, eso ya va para interna. Obvio, esto es en un adulto. Pediátricos ni hablemos. Pediátricos es otro rollo totalmente distinto y eso es del pedia. Nadie se mete con eso más que el pedia porque es muy minucioso estar corrigiendo. Si creen que estos son fórmulas, no, hombre. Pediatría van a llorar. Bueno, esa es la hipernatremia, corregirla, ya lo saben, complicaciones que puede surgir, edema cerebral. Eso téngalo también siempre en mente, porque siempre te lo van a preguntar. Si corrijo rápido el sodio en este paciente que tiene hipernatremia, ¿qué le puede pasar? Pues edema cerebral. Muy bien. ¿Ok? Siempre téngalo en mente. Pregunta de examen. Bueno, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esperen. Bien. Bueno, pues esto es todo lo contrario a diabetes insípida. Aquí hay una cantidad elevada de hormona antidiurética. Ahorita vemos las causas, pero esa es definición. Un síndrome clínico secundario a un aumento de la secreción de hormona antidiurética que se caracteriza por una alteración en la excreción de sodio por la orina. Ahora aquí está al revés, ahora aquí se excreta sodio, en el otro se guardaba, aquí se excreta. Y la aparición de hiponatremia debido a una retención o reabsorción de agua. Esto ocasiona que de manera compensatoria
para que no esté no haya tanta volemia, el sodio no se reabsorba y se esté perdiendo por la orina. De esta manera vamos a encontrar todo lo contrario a la diabetes insípida, que sería una orina muy concentrada. Sin embargo, va a ser una orina muy concentrada con poca, o sea, no va a tener poliuria, o sea, va a ser un paciente oligúrico. Y no tan oligúrico, o sea, el paciente sí está orinando de manera frecuente, pero pues si está tomando agua, pues sí, pero normalmente son pacientes que no tienen alteración en la cantidad de la micción, pero sí en la concentración de su orina. Los criterios diagnósticos, lo vas a sospechar esta patología solo en pacientes que tengan hiponatremia. Los pacientes te van a llegar por una hiponatremia. No te van a llegar por otra cosa. Llegan porque tuvieron náuseas, porque tuvieron vómito, porque tuvieron confusión o letargia, porque tienen convulsiones. Aquí no es tan típico, es más en la hipernatremia. Simplemente por eso, por alteración en el estado de conciencia, algún desmayo incluso, cefalea intensa, no tan intensa como los del EBC, pero sí cefalea intensa. Y como dijo su compañera Carla, signos de hipertensión intracraneal, porque generan un edema cerebral. Todo paciente que te llegue con hiponatremia, tú tienes que buscar la causa de esa hiponatremia. Puede ser por un hipoaldosteronismo, puede ser por alteración tiroidea, puede ser por insuficiencia suprarrenal, por crisis perdedora de sal en los niños, por tomar diuréticos de manera exagerada. Por ejemplo, los tiacídicos te pueden causar una hiponatremia si se aumenta la dosis, etcétera. Entonces, eso puede ser causas de hiponatremia secundaria a o también secundaria hacia CADH. Entonces, para que esta hiponatremia nosotros digamos que es por una CADH, tenemos que cumplir 5 criterios. Es un paciente con una osmolaridad plasmática baja, no menor a 100. Plasmática baja, menor a 275. ¿Por qué? Porque pues hay menos sodio. Orina inapropiadamente concentrada, y ya muy inapropiadamente porque, repito, puede estar orinando normal el paciente, pero muy concentrada, y esto se debe a que hay mucho sodio en la orina. Es una orina que va a tener una densidad urinaria mayor a 1030, una osmolaridad urinaria mayor a 750. Tercer criterio diagnóstico, eubolemia. A pesar de que tiene retención de líquidos, no genera edemas, salvo el cerebral, pero no genera edemas periféricos. Entonces va a estar eubolémico, su presión no va a tener alteraciones, no va a tener signos de hipovolemia o de deshidratación. El sodio urinario, se hacen electrolitos urinarios y eso es un criterio diagnóstico muy importante. Se toman electrolitos urinarios y el sodio va a ser mayor a 20 miliosmoles o 20 miliequivalentes, o sea, va a estar elevado en la orina, pero bajo en la sangre. Y número 5, que no tenga ninguna otra causa de hiponatremia visible, o sea, el paciente tiene que tener una función tiroidea normal, tiene que tener un cortisol normal, o sea, descartamos las otras patologías. Y este criterio número 5, no siempre lo hacemos, no es que tengamos que pedir perfil tiroideo y cortisol a todo hiponatrémico, sino que se hace el diagnóstico con 3 criterios de estos o más. O sea, a partir de 3 criterios más hiponatremia ya es un paciente con secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, el número 5 es como si fuera un comodín. Yo puedo a lo mejor tener un paciente con algún edema periférico, o sea, que tenga algún signo que no sea eubolemia. Entonces yo
tengo que descartar los otros procesos y yo descarto o uso el criterio número 5, es descartar todas las otras causas que ya les acabo de mencionar. Y si se cumple, si se descartan todas las otras, entonces sí es sí ADH. Para eso me sirve ese criterio, para hacer una confirmación o agregarlo como criterio diagnóstico nada más cuando tengo alguna duda o cuando no cumplo con los 3 criterios requeridos. Entonces son estos 3 o más de estos 5 más hiponatremia. Ese es el diagnóstico de CADH. Causas son muchas. Normalmente es la vejez, la atrofia senil, la demencia senil por atrofia cerebral es una de las causas más frecuentes en los viejitos, aunado al uso de fármacos contra este tipo de patologías, contra este tipo de demencias. Por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sertralina, paroxetina, normalmente los usamos para demencias seniles. Nos puede complicar con este tipo de patologías porque alteran la secreción de ADH. Existe una alteración en los ejes inhibitorios, entonces esto hace que la ADH esté de manera constante secretándose. Tumores es otra causa también frecuente, tumores cerebrales, tumores del sistema nervioso central, trastornos hipofisiarios, algún tipo de infecciones, etcétera. Pero la edad más común va a ser en los adultos mayores. ¿Cómo se llama? El posoperatorio, más que nada la anestesia, no es tanto la cirugía, sino la anestesia puede también ser una causa, no tan frecuente, pero tenerla en mente. Y fármacos, solo fármacos del sistema nervioso central son los que más riesgo tienen en producir este tipo de enfermedades. Los opiáceos en pacientes que no son seniles, los opiáceos o opioides, también hay que tenerles cuidado. Los inhibidores de la monoaciloxidasa, que también se utiliza para trastornos psiquiátricos o neurológicos. Benzodiazepinas, carbamazepinas. Y pues bueno, aquí el principal problema ya dijimos que es la hiponatremia. Y la hiponatremia tiene más nombres todavía que la hiper. Se clasifica igual en concentración o de acuerdo a su concentración sérica, de acuerdo a su tiempo de evolución o de desarrollo y de acuerdo al estado de volumen. Pero aquí se agrega otra clasificación para hiponatremia que es de acuerdo a su osmolaridad sérica. De acuerdo a su concentración sérica es igual, leve, moderada y grave. Recuerden que hablamos de hiponatremia cuando el sodio está abajo de 135. Leve de 130 a 135, moderada de 125 a 129 y grave menor a 125. Tiempo de desarrollo, lo mismo, aguda y crónica. Aguda menos de 48 horas, crónica más de 48 horas. Y de acuerdo a su estado de volumen, igual en hipovolemia o hipovolémica, perdón, euvolémica e hipervolémica. Y agregamos la de osmolaridad. La hiponatremia, de acuerdo a su osmolaridad, se clasifica en hipoosmolar, isoosmolar e hiperosmolar. Las alteraciones de la glucosa, como el estado hiperosmolar hiperglicémico, también puede ser una causa de hiponatremia, entonces hay que tenerlo también en consideración. Y esta clasificación de osmolaridad sérica es una clasificación muy importante. La CADH, su hiponatremia ya va a tener un valor o unos valores ya fijos. Y esto sirve como tip. Ustedes tienen que, espero que lo hayan tenido en su mapa, pero pues no creo, tienen que buscar las causas de hiponatremia hipovolémica, de hiponatremia euvolémica, de hiponatremia hipervolémica, de hiponatremia hiposmolar, de hiponatremia isosmolar, de hiponatremia hiperosmolar
porque la hiponatremia es todavía más frecuente que la hiper. Van a encontrar más hiponatremias que hiper. Entonces, estas dos últimas clasificaciones te hablan mucho de la causa probable o de la etiología probable de esa hiponatremia para ya terminar con tu diagnóstico definitivo. En el caso que estamos viendo ahorita, secreción adecuada de ADH, la hiponatremia ya tiene dos valores destinados. ¿Cuáles son? De estas 4 clasificaciones ya tiene 2 de cajón la hiponatremia por CADH. Y están en los criterios diagnósticos. Su concentración sérica y el estado de volumen. No. La concentración sérica va a depender del valor que tenga de sodio. Un CADH puede tener sodios de 134 hasta sodios de 110. Así que no es un valor, no es una clasificación fija. Sería la osmolaridad sérica y el estado de volumen también. ¿Y cómo se clasificaría ahí en la hiponatremia por CADH? Porque en los tres diagnósticos dice que la osmolaridad plasmática es menor de 2,75 y Entonces es hiposmolar. ok, hiposmolar. ¿Y luego? Y pues el estado de volumen también dice que no hay, tiene euvolemia. Normalmente son euvolémicos, entonces la hiponatremia por CADH ya tiene esos dos componentes base, que vas a encontrar una hiponatremia euvolémica hiposmolar. Si tú tienes eso en tu paciente, sospecha en una CADH. Ahora, tienes una hiponatremia hipovolémica o euvolémica hiperosmolar. Tienes que sospechar en alteraciones de la glucosa. Normalmente un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Ok? Entonces eso te va a ayudar mucho. O una isosmolar, puedes pensar en un problema renal. No está alterando la osmolaridad. Cuando la glucosa está ya sea muy alta o incluso en valores normales altos, por ejemplo en un nefrópata diabético, pero sin llegar a una hiperglicemia como tal, la osmolaridad va a estar normal porque el valor de del valor del sodio que está cayendo lo está compensando el valor de glucosa. En cambio, si la glucosa me da un valor muy exagerado, en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, pues entonces ahí sería una hiponatremia hiperosmolar. Una cetoacidosis, por ejemplo, que su valor de glucosa es normalmente es menor a 500. Ya después veremos ese tema, pero normalmente es menor a 500. Entonces puede incluso cursar con una hiponatremia isosmolar. Entonces también es un dato ahí, un tip. La cetoacidosis te puede cursar con hiponatremias isosmolares y el estado hiperosmolar pues con una hipernatremia hiperosmolar. Bueno, CADH es euvolémica e hipoosmolar, ya de cajón. Lo único que tenemos que ver es cuándo se instauró o cuándo empezaron a aparecer los síntomas para decir si es aguda o crónica, y obviamente el valor de sodio lo vas a tener ahí tú visible y ya lo vas a poder clasificar en cualquiera de estas tres, leve, moderada o grave. Entonces siempre grábense eso. Euvolémica hiposmolar es CADH. La corrección de la hiponatremia es más sencilla que la hipernatremia y aquí se divide en dos, no solo por leve, moderado o grave, así se clasifica, pero aquí tenemos nada más dos tipos de régimen de tratamiento, aquellas hiponatremias que tienen sodios arriba de 125, o sea, leves o moderadas, y aquellas hiponatremias que tienen sodios abajo de 125, o sea, las graves. El régimen de corrección
varía. El régimen de corrección es distinto y no tanto porque sea muy diferente, sino porque el tipo de solución que vamos a utilizar va a ser distinto. En pacientes con hiponatremia mayor a 125, utilizamos soluciones fisiológica al 0.9%. En esta tabla que está aquí, ustedes encuentran las soluciones que hay en el mercado, pásele. Y al lado derecho están la cantidad de sodio que tiene cada solución. Esto es importantísimo. Ustedes deben de saber qué cantidad de sodio tiene cada solución. La solución hipertónica, que es una solución que normalmente se prepara, la solución hipertónica al 3% tiene 513 miliequivalentes de sodio. Se prepara. No, creo que aquí traigo cómo prepararla. La fisiológica, que es la que normalmente usamos para todo, erróneamente porque tiene sus contraindicaciones, tiene 154 miliequivalentes de sodio por cada litro de solución. La solución al 0.45 es una solución que preparamos. También. Mitad fisiológica, mitad agua inyectable y ya tenemos, prácticamente estamos diluyendo la del 0.9. Le metemos mitad y mitad y nos queda una al 0.45% y tiene concentraciones de 77 miliequivalentes. Lo podemos usar en hiponatremias por deshidratación porque queremos hidratar y reponer sin necesidad de reponer tan rápido, porque no la podemos reponer tan rápido tampoco. La glucosalina que dice ahí 1/3 es la mixta, la solución mixta, mentada mixta, que tiene una parte de glucosado y otra parte de solución salina. Tiene solamente 51 miliequivalentes y la glucosada al 5% no tiene sodio, es simplemente glucosa. Por eso la usamos para la hipernatremia. Esta tablita es bien importante, tienen que saber cuánto sodio tiene su solución y recuerden que es en 1 litro. Entonces, en este tipo de pacientes hiponatrémicos, pero que tienen sodios mayores a 125, usamos solución al 0.9. No podemos corregir más de 10 miliequivalentes tampoco. De preferencia no más de 8. Tienes un régimen de 8 a 10. 8 lo dejas para en este tipo de cuestiones y 10 o no más de 10 para la hiponatremia menor a 125. Se tiene que calcular aquí el déficit de sodio. Aquí nos está faltando sodio. Se calcula de la misma manera. El sodio deseado, normalmente nuestro sodio deseado sigue siendo, debería de seguir siendo 140. Sin embargo, aquí hay ¿cómo se dice? Algo distinto a la hipernatremia. Aquí nosotros no hacemos los cálculos como pueden ver, como en la hipernatremia, que es paso 1, paso 2. No, aquí solamente son a lo mucho 2 pasos, pero aquí es bien importante saber cuánto sodio tú quieres corregir. Si tú quieres corregir el sodio de 10 o a 10 miliequivalentes en 24 horas, tu sodio deseado no puede ser 140 porque ya lo estás subiendo demasiado. Entonces, aquí el sodio deseado, o aquí como tip, para que no se pierdan, en esta parte del déficit de sodio, siempre traten de poner nada más la cantidad de sodio que queremos corregir. El sodio deseado, repito, siempre, tu sodio deseado siempre tiene que ser 140, no puede ser 145 o 135, siempre una media. Pero no vas a corregir en 24 horas, vas a corregir en 36, 48 o más horas. El resultado que te salga aquí, que puede ser, o si tú decides nada más corregir 10, aquí normalmente entonces sería 10, lo vas a multiplicar por el agua corporal total. Ya sabemos calcular agua corporal total. Ese déficit de sodio lo vas a dividir entre el sodio de la solución que estás a punto de usar. ¿Cuál vamos a usar en estos pacientes? 154. Nada más.
y eso te va a decir cuánto vas a reponer de esta solución en 24 horas. Lo único que tienes que hacer es dividir las horas o dividir la cantidad de que te va a salir en mililitros, dividirla entre 24 para saber a qué velocidad vas a colocar esa infusión. ¿Cuándo vas a corregir? Puedes corregir a las 6 horas, y no es que vayas a corregir a las 6 horas, sino que tienes que pedir electrolitos a las 6 horas y vas a corregir hasta las 24. Si estamos viendo que no estamos logrando aumentar lo que nosotros deseamos, podemos corregir o debemos corregir de acuerdo al sodio que tengamos en ese momento para saber si continúo con la misma solución. Normalmente sí. Y saber cuánto tiempo más va a durar esa corrección. No puedo corregirlo de manera rápida, más de 125 con 513, porque el aporte que me da esta solución es aproximadamente entre 10, 15, bueno, no, entre 10, 12 mil equivalentes en 24 horas. Entonces, yo voy a sobrepasar la cantidad permitida en mi paciente y puedo causarle otra complicación en la corrección rápida de hiponatremia, que es se llama síndrome de desmielinización osmótica. El paciente va a tener alteraciones en las vainas de mielina de su sistema nervioso central y puedo provocarle hasta convulsiones de difícil control. No la puedo corregir tan rápido. Menor a 125 es un poquito más difícil. En menor a 125 sí voy a corregirla con sodio de glucosado al 3% o solución hipertónica al 3%. Se da en bolos, pueden ser bolos de 150 mililitros en 20 minutos. Esa es la primera dosis que se da en este tipo de pacientes. A los 20 minutos tengo que volver a medir la cantidad de sodio que tiene y voy a repetir la infusión, o voy a repetir, perdón, la cantidad de 150 hasta que yo alcance o aumente 5,000 equivalentes mi sodio base. Si yo tengo 120, por ejemplo, es un ejemplo, le inicio infusión de 150 mililitros, obvio en urgencias. Si a los 20 minutos no me alcanza 125, yo voy a continuar con esa infusión y a los 20 minutos vuelvo a calcular electrolitos séricos y ya me tuvo que haber aumentado 5,000 equivalentes. No puedo dar más de 300 mililitros de este tipo de soluciones porque voy a corregir muy rápido mi sodio y mi paciente se va a desmielinizar. Una vez que yo logro alcanzar mi objetivo, que serían 125 o aumentarle 5,000 equivalentes, yo paso a este tipo de correcciones para yo ya dejarle en 24 horas una infusión a mi paciente. Si aún con esta cantidad no alcancé 125, no importa. Yo ya no la puedo repetir. Ya le di esa cantidad de soluciones y voy a corregir de acuerdo a esta fórmula o este tipo de corrección, pero en lugar de usar 8, voy a usar la cantidad máxima permitida, solo en caso de que yo con esto no llegue a 125. Es muy común, me llega con 115 y yo nada más le puedo pasar esta infusión 2 veces, lo mucho que me va a subir va a ser 120. Ya no puedo volverle a pasar, ya cambio a esta solución, a esta cantidad y voy a agarrar 10,000 equivalentes. Es obvio que en 24 horas no se me va a corregir. A las 24 horas yo ya voy a tener un sodio mayor a 125, así que vuelvo a calcular esto de acuerdo al valor de sodio que tenga para seguir corrigiendo a mi paciente. Y ya para terminar, cuando se trata de una secreción inadecuada de hormona antidiurética, lo único que tenemos que hacer es ver la causa, ver qué es lo que está provocándole este tipo de síndrome y podemos utilizar fármacos que bloquean al receptor de la vasopresina en caso de hipernatremias muy severas, como el tolvaptán. ¿Qué es lo que hace pues bloquea el receptor. Si el receptor está bloqueado, la vasopresina no va a tener acción. Entonces no importa que esté aumentada, simplemente no va a funcionar.
Se inician dosis de 15 miligramos cada 24 horas, no superar 60 miligramos al día. Se va a ir ajustando de acuerdo a la cantidad de sodio. No se debe mezclar con diuréticos. Obvio, tenemos que iniciarlo en un hospital, no de forma ambulatoria, y la ingesta de agua que tenga el paciente va a ser de acuerdo a la sed que tenga. La ingesta de agua vía oral. Un paciente que tiene una hiponatremia tiene que tener restricción oral de sal. ¿Por qué? Porque yo se la estoy poniendo por solución. Entonces se me puede corregir más rápido de lo habitual. Uno pensaría, pues dale mucho sodio en la dieta. No, no se debe. Entonces solamente va a estar tomando el agua de acuerdo a la necesidad de sed que tenga. Y si se inicia el Tolvaptan, obviamente le va a dar sed, porque la vamos a convertir en una ausencia de vasopresina, entonces va a empezar a orinar más y por lógica le va a dar sed. Va a ser de acuerdo a la sed que tenga el paciente. No lo debemos de restringir. Anoten ahí. Paciente de 62 años. A ver, aquí pido peso. No, no se pide peso. Paciente de 62 años que tiene un sodio de 120. Y lo corrigen. Ya saben que lo van a corregir de las dos maneras. Que tiene 120. ¿Alguna pregunta? Doctor, dijo que se llamaba síndrome de 10, ¿cómo era? De las bandas de mielina. Desmielinización osmótica. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos mañana. No, no sé, el día que nos veamos con tiroides. Creo que es el miércoles. Su examen va a venir hasta lo que alcancemos a ver. Vamos a ver tiroides, anatomía y, bueno, anatomía es muy poco, pero vamos a ver la síntesis de las hormonas tiroideas, metabolismo del yodo y la síntesis ya propiamente de las hormonas. Y después de eso vamos a ver tiroiditis. Sería el viernes. El miércoles nada más tenemos una hora, ¿verdad? Okay. Entonces con eso vemos tiroides, luego el viernes tiroiditis y empezamos a ver hipertiroidismo. El lunes terminamos con hipotiroidismo. Su examen es el viernes. Necesito... Bueno, no, yo se los doy. El examen va a venir hasta hipotiroidismo congénito. Bueno, nos vemos el miércoles. Sale, bye.